Hermanos amados, un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes, un abrazo fraterno para toda la Iglesia del Señor que está participando de esta reunión, de este culto especial, de este culto dominical. Amigos, también una bendición que ustedes se conecten y que estén escuchando la Radio Atalaya y también que estén participando por las redes sociales de esta predicación que el Señor ha puesto en nuestros corazones, en mi corazón. Vamos a hablar en este día del tema el obrar sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Cómo obró usando poderosamente a Pablo, a Silas, a Timoteo y también a Lucas, que se le unió a Pablo en Troas en su viaje misionero, en su tercer viaje misionero. Y cómo los usó poderosamente el Espíritu Santo de Dios, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, tanto a los judíos como también a los gentiles, porque Cristo murió en la cruz por todos. Él dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice Pedro que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Jesús ascendió, Él mandó otro Consolador, envió el Espíritu Santo de Dios, que vive dentro de nosotros, vive dentro en la vida de todo fiel discípulo de Cristo. Una persona cuando confiesa sus pecados, cuando se arrepiente, cuando le pide perdón a Dios, en ese momento el Señor lo perdona, lo limpia con su sangre preciosa y viene a vivir dentro de ese creyente la persona del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es un freno que no nos deja pecar contra Dios. El Espíritu Santo es Dios viviendo dentro de nosotros, no solo con nosotros, sino en nosotros. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas no nos deja pecar contra Dios. Y cuando pecamos, nos redarguye. El Espíritu Santo de Dios se contrista para que entonces nosotros en humillación le confesemos al Señor nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hablar de cómo hizo el Espíritu Santo de Dios, cómo obró poderosamente en la vida de Pablo y de su equipo. Por esto el tema para esta ocasión es el obrar sobrenatural, el obrar maravilloso del Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo y en la vida del equipo que le acompañó en los diferentes viajes misioneros. Antes oremos al Señor para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe al exponer este tema. Soberano Dios, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Te alabamos y te adoramos. Gracias, Señor, porque tú tomaste forma humana. Dios se encarnó. Dios se hizo como uno de nosotros. Vino a vivir aquí en la tierra, perfecto Dios y perfecto hombre. Como hombre se identifica con nosotros y como Dios tiene todo poder para salvarnos, como de hecho nos ha salvado. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste solos, sino que ascendiste y enviaste otro Consolador. Tú le dijiste a los primeros creyentes que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto.
Y cuando estaban reunidos en el aposento alto durante 10 días, vino el Espíritu Santo, y todos fueron llenos de él, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y cada uno de los 120 contaban las maravillas de Dios. Y Pedro se puso de pie y predicó, y 3,000 personas conocieron a Jesucristo como Salvador, y esa primera iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego vemos nosotros en el libro de Hechos, desde su venida, el obrar poderoso, maravilloso, sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Háblanos, Señor, en este día, en esta mañana, en este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar en algunos pasajes en este mensaje del tema el obrar sobrenatural del Espíritu Santo. Primero, el primer obrar, el acuerdo en el concilio de Jerusalén. Allí nosotros vemos al Espíritu Santo de Dios obrando, y a los que participaron de ese concilio, dejándose influir, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios los guíe, los conduzca. Y el concilio tuvo una feliz culminación. ¿Cuál era el problema? Dice Hechos 15, 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén desde Antioquía, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esta doctrina de error empezó a meterse, introducirse dentro de la iglesia naciente, los llamados judaizantes. Es decir, está bien, decían ellos, poner la confianza en Cristo, pero tienen que guardar ciertos ritos de la ley, tienen que circuncidarse, cortarse en círculo el prepucio en el miembro del hombre, en el miembro reproductor. Y también tenían que recibir a Cristo, pero también guardar el día sábado. Y hermanos queridos, era la doctrina de la salvación por obras. Cristo más la circuncisión. Cristo más guardar el sábado. Pero la persona que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo le falta todo. Queridos hermanos, la salvación es por gracia, un regalo del cielo. La salvación tiene el valor tan alto, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ninguna persona merece recibirla. Ninguna persona puede pagar alguna alta suma de dinero para adquirirla. La salvación solo se la recibe por gracia. Es un don del cielo. Es un regalo de Dios. La persona no hace méritos para alcanzarla, solo si se humilla, solamente si se postra ante Dios, reconoce su maldad, reconoce sus pecados, se arrepiente de todo lo malo que ha hecho y pone toda su confianza en Jesús. El Señor entonces lo perdona y lo sella con su Santo Espíritu, y el creyente comienza a vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida abundante. La salvación que Cristo nos da es completa. Y cuando la recibimos, recibimos el Espíritu Santo de Dios, recibimos una vida abundante, también hemos recibido ya la vida eterna con la esperanza que nosotros vivimos.
Entonces se produjo una asamblea, hubo una reunión ampliada, un concilio para tratar este asunto. Pedro había tenido la experiencia, como lo narra Hechos 10, en la casa de Cornelio. Y dice el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, miren qué maravilloso testimonio el del apóstol Pedro. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y Pedro dice en el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre nosotros los judíos, dice Pedro, y ellos los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, exhorta a los judaizantes, a los que querían meter esta doctrina, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre los hombros de ellos, de los discípulos, un yugo, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¡Qué maravilla! En la casa de Cornelio, Pedro cambió para siempre su manera de pensar. Él vio cómo el Espíritu Santo de Dios vino también sobre los gentiles. Y dijo él en esa casa que estaba llena de personas, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Queridos hermanos y amigos, Cristo murió por todos, por todo el mundo. Él murió por los ricos y los pobres, los negros y los blancos. Él murió por los americanos, por los europeos, africanos, asiáticos. Él murió por la gente rica, por la gente muy pobre, por los académicos, no académicos, por la gente de la ciudad o por la gente de la zona rural. Por toda persona murió. Toda persona puede tener una vida nueva en Cristo si confiesa sus pecados. La salvación es para todos. Y luego que habló Pedro, también habló Jacobo, el medio hermano de Jesús, que era algo así como un pastor principal en Jerusalén. Y dice el verso 19, por lo cual yo juzgo. Aquí se nota una posición de autoridad. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que hagan ellos 4 cosas. Que hagan esas 4 cosas por motivos de conciencia de los judíos. ¿Cuáles eran las 4 cosas? Número 1, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Es decir, que eviten comer las comidas que eran previamente dedicadas a los ídolos. Eso es lo primero. Lo segundo, que se aparten de fornicación, tal como lo dice Levítico 18. En ese capítulo se habla que entre los judíos no estaba permitido de ninguna manera casarse entre familiares cercanos, lo que sí era común en ese tiempo entre los gentiles. Pero bueno, la palabra del Señor claramente habla de la fornicación como pecado. ¿Qué es fornicar? Tiene que ver con tener intimidad entre un hombre y una mujer antes del matrimonio, sin estar casados. Los jóvenes deben abstenerse de la fornicación. Los jóvenes deben de guardarse en pureza de vida, pureza de cuerpo, hasta su matrimonio. Deben guardarse vírgenes. Primero tienen que ser amigos, luego enamorados, son novios y finalmente cónyuges. Van al registro civil y se casan y luego hay una ceremonia eclesiástica en el templo o en algún lugar donde reciben la bendición del Señor. Y entonces la pareja está legalmente casada
y habilitados para disfrutar de la unión sexual que el Señor ha permitido para el deleite de la pareja. Pero ese deleite, cuando los jóvenes lo practican antes del matrimonio, es fornicación. Fuera del matrimonio es adulterio. Y cómo el adulterio es tan doloroso, y tantos matrimonios que se han fragmentado, que se aparten de fornicación, que los jóvenes, que toda persona se mantenga en pureza de vida. En tercer lugar, que se aparten de ahogado. Es decir, que el animal debería ser cortado su cuello de una sola, el ave de un solo tajo, y luego desangrar el cuerpo y comer la carne desangrada. Por ejemplo, en nuestro medio, a las aves, como la gallina, se le tuerce el cuello o el pescuezo y luego la sangre queda adentro. Pero aquí dice, tiene que el animal ser desangrado. Y en cuarto lugar, que se aparten de sangre. Aquí en nuestro país hay personas que por salud toman sangre o se comen la sangre, como en la llamada salchicha. Algunos dicen que para el asma es bueno tomar sangre de tortuga. Bueno, eso afecta mucho la conciencia a los judíos. Fue Jacobo el que juzgó, el que dijo y dio este consejo, que los gentiles no hagan estas 4 cosas por amor a sus hermanos judíos, porque ellos se veían afectados en su conciencia. Y dice el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, les pareció bien este consejo de Jacobo. Y elaboraron una carta, para que esa carta sea llevada y leída en las iglesias de los gentiles, comenzando con Antioquía. Dice el verso 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aquí está la lección principal en este primer punto. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 4. Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. 2, que no coman o no tomen sangre. 3, que se aparten de ahogado, que todo animal sea previamente desangrado. Y 4, que se aparten de la fornicación o de las fornicaciones, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Les había parecido bien al Espíritu Santo y a ellos hacer estas 4 cosas. Como ustedes pueden notar, hermanos, los que tenían un pensamiento equivocado del 15:1, porque dice que vinieron unos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estas personas que tenían ese pensamiento cambiaron de opinión, cambiaron de actitud, y sí tenían un conocimiento insuficiente. Los apóstoles y ancianos en ese concilio les explicaron claramente lo que implicaba la salvación, que ya no se necesitaba que una persona se circuncide, ni tampoco se necesitaba guardar el sábado, que la salvación es por pura gracia, que una persona la recibe de manera inmerecida cuando se arrepiente de sus pecados, cuando se arrepiente de sus maldades, y que el que tiene a Cristo ya lo tiene todo, no le falta nada, y el que no tiene a Cristo sí le falta todo. Y dice el versículo, dicen los versículos 30 en adelante, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron
por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué produjo consolación? Que los hermanos judíos fueron muy comprensibles. 4 cosas tenían que hacer y estuvieron dispuestos a cumplir. Y efectivamente así sucedió. Pero les pareció bien a ellos y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró. Y cada uno de ellos, los que fueron parte de ese concilio, se dejaron guiar, se dejaron influir, se dejaron dominar, usar por el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno que cuando una pareja de cónyuges tengan alguna discusión, lleguen a la conclusión y digan, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer tal cosa. Que cuando los padres estén arreglando algún asunto con los hijos, puedan decir al final, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Que cuando culmine una asamblea en una iglesia local o en la iglesia nacional, la asamblea concluya y todos terminen diciendo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hermanos queridos, cuántas asambleas, cuántas reuniones no terminan bien, no terminan con el visto bueno del Espíritu Santo de Dios. Pero para que una asamblea termine, culmine con la aprobación del Espíritu Santo de Dios, los participantes de esa asamblea tienen que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Primer ejemplo. En segundo lugar, estamos hablando del obrar sobrenatural del Espíritu Santo, el obrar sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. La predicación del Evangelio en Europa. Hechos 16, vamos a leer desde el 6 al 10. Pablo fue en su viaje misionero para predicar por Asia y miren lo que pasó, 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, en su segundo viaje misionero, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Frigia y Galacia era lo conocido en ese tiempo como Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en la parte sur. El Espíritu Santo les prohibió a Pablo y a su equipo que vayan a predicar en esa región. Por ahí también es la región donde Pablo creció. Esto es en Tarso. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Esto es un poco al norte de lo que hoy es Turquía. Un poco al norte. Pero el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Por segunda vez no le permitió. ¿Por qué no le permitió el Espíritu Santo seguir predicando el Evangelio en Asia, ni en el sur, ni en el norte? Por lo que dice el versículo 8 en adelante. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Primera cosa, que allí en Troas se unió al equipo misionero conformado por Pablo, Silas y Timoteo. A los 3 se le unió el doctor Lucas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo vemos nosotros en su narración, a él incluido, allí en Troas. Dice verso 9, y se le mostró, ahí en Troas, a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio. Macedonia es la entrada a Europa. La primera ciudad de Macedonia es Filipos. Un varón macedonio, un varón europeo, estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos.
Hermanos, no es pasa a Macedonia y trae Pablo recursos materiales, no. Pasa a Macedonia y predícanos el Evangelio de la salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque hoy los equipos misioneros están tan preocupados por llevar alimento y ropa. Bueno, y eso es importante pero secundario. La prioridad es pasar a Macedonia para que esa gente perdida conozca a Jesucristo, el único Salvador. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Pablo, que era muy sensible, aquí vemos la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios. Verso 10, cuando vio la visión, enseguida, como decimos en nuestro medio, de una, enseguida procuramos, ahí está ya Lucas, el autor de Hechos, procuramos partir para Macedonia, donde dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La ayuda que los macedonios, que los europeos querían era la predicación del Evangelio, no recursos materiales como suele ser en nuestros días la mayor preocupación. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces enseguida ellos fueron para anunciar el Evangelio en esa reunión. Hermanos, el Evangelio ya había sido predicado en Asia Menor, la parte sur, y también en la parte norte, en lo que hoy es Turquía. Pero había que ir a Europa, hacia el oeste, donde la gente no había oído del Señor. Y allí, estando en Europa, hubo frutos. Ahí dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, Lidia con toda su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, vemos nosotros que en el camino a Europa, para ir a Europa, tenemos nosotros que Lidia se conoció al Señor, ella conoció al Señor junto con toda su familia y también se bautizó, Entonces, Pablo fue muy sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, porque él quería seguir predicando el Evangelio en la región de Asia, en Asia Menor. Por ese sector él había crecido, el Espíritu Santo se lo impidió. Luego quería ir a la parte norte, también el Espíritu Santo le impidió. El varón macedonio le dijo, pasa a Macedonia, ven a Filipos y ayúdanos, ven a Europa y ayúdanos. Y en ese camino de ir para obedecer el llamado macedónico, entonces Lucas se le unió en Troas, y también en el camino Lidia y su familia conocieron al Señor y llegaron a Filipos, donde el Señor hizo maravillas, la primera ciudad. Allí se fundó una hermosa iglesia, la iglesia de los filipenses, que se la conoce en el Nuevo Testamento como la iglesia más fiel, la que se formó allí en Europa, en Filipos, como resultado de la predicación del Evangelio. Aquí vemos entonces el obrar sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, impidiendo a Pablo y a su equipo a seguir predicando en ese momento en Asia, y guiándolo a él y a su equipo para que prediquen el Evangelio en Europa. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo, la conversión del carcelero de Filipos, la primera ciudad europea a la que Pablo llegó,
con toda su familia. Esto se narra en el capítulo 16, los versículos 11 hasta terminar. ¿Qué había pasado? Bueno, Pablo llegó a Filipos y comenzó a predicar el Evangelio. Hubo allí un alboroto y a Pablo lo tomaron preso. Dice así el verso 22 de Hechos 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, pensando que eran ciudadanos no romanos, porque en aquel tiempo había una constitución para los romanos y otra constitución para los que no eran romanos. A un ciudadano romano no lo hubieran golpeado, maltratado, como lo hicieron con Pablo y con su equipo, con Silas. Después, Pablo dijo que habían maltratado a un ciudadano romano. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, en el más seguro, y les aseguró los pies en el cepo. Era una madera, como un tablón con unos huecos, donde los pies podían ser puestos en diferentes posiciones. Lo más difícil para producir el mayor dolor. Pero a medianoche, Pablo y Silas, encarcelados en el peor calabozo y sus pies en el cepo, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Cantaban a Dios. Nosotros hubiéramos estado con el teléfono celular llamando a nuestros amigos y abogados para que hagan alguna gestión para que nos saquen de la cárcel. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces Pablo y Silas quedaron en libertad. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En aquel tiempo Roma castigaba con la muerte al soldado que dejaba ir a la persona a quien custodiaba. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Allí se nota, hermanos, que el terremoto no tenía como propósito dejar en libertad a Pablo y a Silas. No era el propósito el terremoto dejar en libertad o salvar a Pablo y a Silas. El terremoto tenía otro propósito. ¿Cuál era el propósito? Ya lo vamos a descubrir en el versículo 29. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No es que porque se convirtió el carcelero toda su familia ya era salva, sino que Pablo y Silas le hablaron a cada uno de los miembros de esa casa, al cónyuge del carcelero, a su esposa, sus hijos y todos los que habitaban allí. Y dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ya de madrugada, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó el carcelero con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí tenemos nosotros el propósito para el terremoto.
El terremoto que Dios abrió para que la cárcel se abra no era para dejar en libertad a Pablo y a Silas, sino era para dar la libertad espiritual al carcelero. Era para que el carcelero y toda su familia conozcan a Jesucristo, para que sean salvos. Era para la salvación de toda una familia, la familia allí en Europa. Por esta razón el varón macedonio rogaba a Pablo y a su equipo, le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí está el fruto de la dirección del Espíritu Santo de Dios. El carcelero se convirtió con toda su familia y se bautizaron, y él mismo limpió las heridas que le aplicó a Pablo y a Silas, y luego les prepararon comida y se regocijaron grandemente. Estamos hablando del obrar maravilloso del Espíritu Santo de Dios. Pablo no fue terco queriéndose quedar en Asia, su región. Pablo fue sensible. Él quiso ir a un lugar donde Cristo no había sido predicado. ¿Se acuerdan, hermanos y amigos? Hubo también una ocasión cuando el Señor Jesús, los apóstoles dijeron a Jesús: mira, Señor, mucha gente te busca, mucha gente quiere hablar contigo. Y él dijo: no, vamos también a lugares vecinos, a otras ciudades, para que también se escuche el Evangelio allá. Hermanos queridos, gracias a Dios por las ciudades donde vivimos. Y puede que en la ciudad donde vivimos hay muchos creyentes. En mi caso, en Milagro, la ciudad de Milagro, una pequeña ciudad aquí en el Ecuador, más de 100 iglesias. Sé que hay más de 120 iglesias. Por todas partes uno se encuentra con creyentes. Pero hay tantas ciudades en el Ecuador donde no hay la presencia de una sola iglesia cristiana que testifique, que hable el amor de Cristo. ¿Y qué decir con países como el mismo Turquía? Inmenso país, con más de 75 millones de habitantes y pocos cristianos. Por esa razón, la importancia del envío de misioneros transculturales y la importancia que las iglesias estemos fundando iglesias hijas en los lugares donde la gente no ha oído. Hermanos consiervos de la alianza, no tenemos que poner una iglesia donde la alianza no tiene obra. No. Si en una ciudad, si en un pueblo, allí está una iglesia de los hermanos bautistas, cuadrangulares, pentecostales, asambleas de Dios, allí ya está el Evangelio. Tenemos que buscar lugares donde Cristo no está siendo predicado. El Espíritu Santo de Dios guió, dirigió a Pablo y a su equipo para que vayan a Europa. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí está el fruto de Macedonia. Aquí está el fruto de Europa. Este carcelero, con toda su familia, conocieron al Señor. ¿De qué estamos hablando? Del maravilloso obrar del Espíritu Santo de Dios. Este es el tercer ejemplo. El cuarto ejemplo del obrar del Espíritu Santo de Dios: la sanidad de los enfermos, liberación de los endemoniados en Éfeso. Vamos a buscar Hechos 19, 1 al 12. Quiero decir que Éfeso era un centro idolátrico de Diana. Era un ídolo que tenía muchos seguidores. Y Dios allí se glorificó. Dicen algunos autores que es en Éfeso. Se cree que Éfeso fue donde Pablo tuvo el ministerio más grande y fructífero de toda su vida ministerial. En Éfeso. Leamos entonces esta porción. Éfeso, una ciudad tan importante. Algunos autores manifiestan más importante que la misma Atenas, Éfeso. Entonces, busquemos en el capítulo 19. Éfeso, lo que hoy es Turquía. 19, versículos 1 al 12. Dice así:
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, la Asia Menor, la parte del norte, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí algunos mencionan que no eran creyentes entonces. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. No conocían a Jesús y no conocían la obra del Espíritu Santo de Dios. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados nuevamente. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la evidencia en ese momento? Y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué es profetizar? Hablar las maravillas de Dios. Como los que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, hablaban las maravillas de Dios. Y hablaban las maravillas de Dios, profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Su tema era Cristo. Pablo no se dedicaba a otra cosa que a predicar a Jesucristo y a enseñar la palabra de Dios, enseñar la vida de Cristo a los nuevos discípulos de Cristo. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. ¿Qué hacía Pablo en esta escuela? Bueno, él hacía lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Él se dedicó a capacitar a otros, seguía predicando el evangelio, pero capacitando a otros para que cada uno pueda ser un predicador y ejerza su don y talentos que el Señor les había dado. Así continuó por espacio de 2 años. Pablo estuvo 2 años en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos, por el ministerio de Pablo y porque él se dedicó a capacitar a otros para que los otros prediquen a otros. Y hacía Dios allí en Éfeso milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Acuérdense que Pablo tenía el oficio de hacer tiendas y como un carpintero, como un arquitecto constructor, él sudaba y esos pañitos con que él se secaba el sudor que lo dejaba por allí, aún esos paños de su sudor llevaban y ponían sobre los cuerpos enfermos y las enfermedades de los enfermos se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bueno, Dios hizo estas cosas extraordinarias, como también sucedió en Mateo 14:36. Si son tan amables en buscar Mateo 14:36 con el Señor Jesús. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron a Jesús, el borde de su manto, quedaron sanos. Otro ejemplo, en Hechos 5:15. También veamos lo que sucedió con Pedro en Hechos 5:15. Vamos a leer desde el 14.
Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, con ese toque, no era la sombra, no era la punta del manto de Jesús, no era el paño de sudor de Pablo el que sanaba, de ninguna manera, porque dice el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios. Era Dios soberanamente el que, aún tomando las personas que llevaban esos paños con los que Pablo se limpiaba el sudor y los ponían sobre los enfermos, se sanaban. Pero era por el poder de Dios, milagros extraordinarios. Hoy, hermanos, ninguno debe seguir practicando esto, porque esos son hechos únicos. No significa que un pastor saque su pañuelo, se seque el sudor, lo deje por allí, alguien lo lleve y lo puede poner en un enfermo. No pasará absolutamente nada. Era en ese tiempo que Dios hizo cosas extraordinarias. Y también Él hoy obra de manera extraordinaria, de formas que nosotros no imaginamos, de formas no convencionales. Dios obraba sobrenaturalmente, porque estamos hablando del obrar sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Aún estos paños colocados sobre los enfermos eran sanados. Y dice la última parte del versículo 12, y los espíritus malos salían de las personas que estaban atormentadas. El Espíritu Santo de Dios obrando sobrenaturalmente. Y en último lugar, el quinto ejemplo, la multiplicación de la iglesia por toda Asia y Europa. Vamos, hermanos, al capítulo 21 de Hechos. Capítulo 21 de Hechos, vamos a leer los versículos desde el versículo 1, algunos versículos. 21, 1 al 6. Después de separarnos, allí está el autor Lucas, de ellos, zarpamos, quiere decir que levantaron anclas y emprendieron el viaje, y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Pablo y su equipo han emprendido un viaje de regreso a Jerusalén. Y habiendo un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos a la vista al Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y miren lo que pasó en el verso 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. 7 días, ¿dónde? En Tiro. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Lo que queremos decir, hermanos, que creyentes había en toda ciudad. Donde quiera o en cada una de las ciudades donde Pablo se embarcó, había creyentes. Y donde se desembarcó, también había creyentes. Porque el Evangelio se había regado por toda Asia y Europa. ¿Pero cómo? Pablo y su equipo predicaban, pero los convertidos en el ministerio de Pablo también predicaban. Hermanos, en la fe no vamos a avanzar mucho si solamente, como dicen las estadísticas, el 10% de los discípulos de Cristo predicamos el Evangelio y el 90% no lo hace. Hay creyentes que se mueren sin haber guiado a una persona a Cristo en su vida. Hermanos queridos, ¿han ganado ustedes a una persona para Cristo con su testimonio, con su predicación?
Si ustedes han ganado a una persona, ¿dónde está esa persona? ¿La pueden mostrar a esa persona? Los creyentes estaban por todas partes, fruto de la multiplicación. Verso 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. A Pablo le gustaba orar de rodillas. Miren también el 20:36, Hechos 20:36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, de rodillas ante Dios para estar de pie delante de los hombres. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Verso 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Llegaron a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, allí también habían creyentes, nos quedamos con ellos un día. A toda ciudad donde Pablo llegaba, venían los hermanos a recibirle y los hospedaban en sus casas, porque el evangelio se había expandido, se había esparcido por toda Asia y Europa, fruto de la predicación de Pablo y su equipo. Y sigue, verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos de Hechos 6, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, hablaban las maravillas de Dios. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Jerusalén un profeta llamado Agabo, el que anticipó lo que a Pablo le iba a suceder al llegar a Jerusalén. Pero ¿qué queremos resaltar, hermanos queridos, aquí en el capítulo 21? Pablo iba de ciudad en ciudad, de puerto en puerto, y en cada una de esas ciudades donde él embarcó, habían creyentes. Donde se desembarcó, habían creyentes, porque el evangelio había sido esparcido, extendido por todo el mundo, producto de la predicación. Este era el obrar sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Todos predicaban. Entonces hemos visto 5 ejemplos. En primer lugar, el obrar en el concilio de Jerusalén nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. En segundo lugar, la predicación del Evangelio en Europa. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y allá fue Pablo y hubo una gran cosecha. En tercer lugar, ya en Europa, en Filipos, vino un terremoto y Dios obró salvación para el carcelero y toda su familia. En cuarto lugar, la sanidad de los enfermos en Éfeso, al punto que llevaban los paños con los que se limpiaba el sudor, y ponían estos paños sucios en los cuerpos enfermos y el Señor los sanaba, y también los espíritus malos salían. Obrar sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y en quinto lugar, la multiplicación de la iglesia por toda Asia, por toda Europa, en el mundo conocido. Ciudad de la que Pablo salía, allí estaban los creyentes despidiéndolos. Ciudad a la que Pablo llegaba, allí estaban los creyentes recibiéndolos. ¿Por qué? Porque Pablo se dedicó a predicar el Evangelio. Dedicó su vida a predicar la palabra. Por esto él le dijo a Timoteo: te encarezco en el nombre del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra, como él lo hizo hasta el fin. Hermanos queridos, prediquemos la palabra y enseñemos la palabra de Dios con nuestra boca y con nuestra vida y con nuestra boca. Y que en todo momento nos dejemos guiar del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos domine, nos llene, nos conduzca. No hagamos nada sin su guía
sin su aprobación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar al Señor. Soberano Dios, muchas gracias por este mensaje, porque aquí en Hechos hemos visto 5 ejemplos de el obrar sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Espíritu está hoy con nosotros. Que no lo contristemos. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Y que todos nosotros hoy procuremos llenarnos del Espíritu Santo de Dios para predicar el Evangelio a toda criatura y para enseñar todo el consejo de Dios a los creyentes. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, una vida irreprensible, que cada día estemos estudiando la vida de Cristo, obedeciendo la vida de Cristo, imitándola y predicando la vida de Cristo a toda criatura. Muchas gracias por tu obrar. Tú eres el único Salvador. Amigos queridos que están escuchando, ustedes pueden en este momento confesar sus pecados. Díganle: Señor, yo te confieso mis pecados, mis maldades. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy, una vida abundante. Muchas gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado y sigues dando a las personas que humilladas te buscan. Gracias. Guíanos con tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Santo Espíritu. Que procuremos vivir llenos del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, un abrazo para todos ustedes, amigos también, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.